Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a dejar pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados y apasionantes del mundo de las series turcas, el supuesto secreto que rodea la relación entre dos de las estrellas más queridas y talentosas de la televisión turca, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Ya saben, en el universo de la farándula, las apariencias a menudo engañan. Las luces, las cámaras y el glamour a veces esconden historias complejas y relaciones que desafían las expectativas. Y en el caso de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, la intriga se ha multiplicado exponencialmente. Sus nombres, sus rostros y sus personajes han resonado en millones de hogares alrededor del mundo, y la curiosidad sobre sus vidas personales, especialmente sobre la dinámica que existe entre ellos, ha alcanzado niveles estratosféricos. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia. Vamos a explorar las teorías, las especulaciones, las pruebas y la falta de ellas, para intentar desentrañar ese secreto que, según algunos, podría cambiar la forma en que vemos sus interacciones y la manera en que percibimos la magia que irradian en pantalla. ¿Realidad o ficción? ¿Amor, amistad o simplemente química profesional? Descúbranlo con nosotros. Pero antes de comenzar quiero hacerles un recordatorio muy importante: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Analizamos las últimas noticias de sus actores y actrices favoritos, desmenuzamos los detalles de sus proyectos, comentamos los rumores y las verdades, y les mantenemos al día con todas las novedades que los mantienen conectados con sus ídolos. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, no se olviden de dejarnos sus comentarios y opiniones al final del vídeo. Su participación es fundamental para que esta comunidad crezca. *** el escenario, el auge de dos estrellas y la chispa inevitable ***. Comencemos por el principio. Todos conocemos a Halil İbrahim Ceylan, el actor turco que con su carisma, su talento y su mirada penetrante, ha conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su presencia en la pantalla es magnética y su capacidad para transmitir emociones complejas ha sido ampliamente elogiada por la crítica y amada por el público. Y por supuesto tenemos a Esra Turkoglu, una actriz excepcionalmente talentosa que ha cautivado a la audiencia con su versatilidad, su belleza y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Su trabajo ha sido aplaudido por su profundidad, su honestidad y su habilidad para conectar con el público de una manera muy personal. Ambos actores han protagonizado series que han alcanzado un éxito arrollador, convirtiéndose en fenómenos televisivos que han roto récords de audiencia y han generado un impacto cultural significativo. Es natural, entonces, que los fans obsesionados con el mundo de las series turcas siempre estén ansiosos por saber más sobre sus vidas privadas, sus proyectos futuros y, sobre todo, la posible dinámica que existe entre ellos. La chispa entre Halil e Esra, sin embargo, no fue algo que pasara desapercibido. Desde el momento en que compartieron escenas, la química entre ellos fue evidente para todos los que los veían. La conexión que tenían en pantalla, la forma en que se miraban, la intensidad de sus interacciones, generaron un torbellino de especulaciones y teorías que se propagaron rápidamente por las redes sociales y los foros de discusión. *** El origen de los rumores, química en pantalla y la curiosidad humana ***. La base de muchos de estos rumores proviene, sin duda, de la innegable química que existía entre Halil y Esra en pantalla. Las escenas que compartieron en sus proyectos conjuntos, en ocasiones, eran extremadamente emotivas, llenas de tensión, de pasión y de una conexión palpable. Sus miradas se entendían, sus gestos comunicaban, y sus interpretaciones en conjunto creaban momentos memorables que quedaban grabados en la memoria de los espectadores. Esta conexión, esta chispa alimentó inevitablemente las especulaciones sobre si esa química traspasaba la pantalla, si esa conexión especial se extendía más allá del ámbito profesional. Y por supuesto, la curiosidad humana, esa necesidad innata de saber más sobre las vidas de los demás, se activó de inmediato. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de fotos, vídeos editados y toda clase de teorías conspirativas con el único objetivo de intentar descifrar qué pasaba entre ellos fuera del set de grabación. Los fans, ávidos de detalles, comenzaron a analizar cada imagen, cada entrevista, cada publicación en redes.
Sociales. Un like, un comentario, una foto subida en el mismo lugar, una coincidencia de vestuario, todo era interpretado como una señal, como una pista que revelaba la existencia de una relación más allá de la amistad. Asterisco asterisco el misterio del secreto, teorías y especulaciones asterisco asterisco. Ahora bien, ¿cuál es el famoso secreto del que tanto se habla? ¿Qué es lo que la gente susurra y debate en foros y redes sociales? Existen varias teorías, algunas más fuertes que otras, y la incertidumbre alimenta la curiosidad y la especulación. Asterisco asterisco teoría 1, el romance secreto asterisco asterisco. Una de las teorías más populares y difundidas es que en algún momento hubo una relación romántica entre Alil e Esla que mantuvieron en secreto, o que se desarrolló fuera del ojo público. Sus defensores afirman haber detectado señales sutiles, gestos, miradas cómplices, momentos de cercanía, que indicaban una conexión más profunda que una simple amistad profesional. Según esta teoría, la pareja habría decidido mantener su relación en secreto por diversos motivos: proteger su privacidad, evitar la atención mediática, o simplemente porque no querían que su vida personal interfiriera con su trabajo y sus proyectos profesionales. La idea de un amor prohibido, un romance oculto a los ojos del público, siempre ha sido atractiva y ha despertado la imaginación de los fans. Los que creen en esta teoría se aferran a las pocas pistas que han podido encontrar: fotos en lugares similares, comentarios en redes sociales con emoticonos significativos, o entrevistas en las que supuestamente se detectaba cierta tensión o complicidad entre ambos actores. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la ausencia de declaraciones oficiales han impedido que esta teoría se consolide como una verdad absoluta. Asterisco asterisco teoría 2, la amistad profesional asterisco asterisco. La otra teoría más extendida es que, a pesar de la gran química que existía entre Alil y Esla, su relación siempre se mantuvo en el ámbito profesional, y que cualquier rumor sobre una relación romántica no se basó en nada sólido. Los defensores de esta teoría argumentan que los actores son profesionales y que, gracias a su talento, pueden crear ese tipo de conexión con sus compañeros de reparto sin que necesariamente exista una relación personal fuera del set. Para ellos, la química en pantalla es producto del trabajo, la dedicación y la capacidad de los actores para interpretar sus personajes de manera convincente. Argumentan que las miradas, los gestos y la cercanía que se ven en pantalla son parte de su trabajo, y que no necesariamente reflejan una relación romántica fuera de la ficción. Esta teoría también se basa en la discreción de ambos actores con respecto a sus vidas personales, y en la falta de pruebas concretas que confirmen la existencia de un romance. Para los escépticos, los rumores son exageraciones de los fans, y la búsqueda de un secreto es una proyección de sus propios deseos y fantasías. Asterisco asterisco la falta de confirmación, el silencio revelador asterisco asterisco. Un elemento crucial que alimenta el misterio y la especulación es la falta de confirmación oficial por parte de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ni ellos ni sus representantes han hecho declaraciones públicas que confirmen o nieguen los rumores sobre una posible relación romántica. Este silencio en el mundo del espectáculo a menudo es tan revelador como una confirmación. En lugar de desmentir los rumores y poner fin a las especulaciones, el silencio ha servido para alimentarlos. La falta de declaraciones ha permitido que los fans interpreten a su antojo y que las teorías continúen floreciendo y multiplicándose. En el mundo del espectáculo, la ambigüedad a menudo es un arma, y el silencio puede ser una herramienta para mantener el interés del público. Sin embargo, también es importante respetar la privacidad de los actores. Ellos tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos y a elegir si desean o no hacer públicas sus relaciones sentimentales. La falta de confirmación no significa necesariamente que haya un secreto, sino que simplemente los actores han decidido proteger su privacidad. Asterisco asterisco discreción y reservas, el estilo de vida de los actores asterisco asterisco. Una de las cosas que más llama la atención sobre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu es su forma discreta de llevar sus vidas privadas. Ambos actores son bastante reservados y prefieren enfocar su atención en su trabajo. Evitan la exposición mediática innecesaria, y se mantienen alejados de los escándalos y los rumores. Esta discreción, por supuesto, hace que la búsqueda de información sea más difícil, y que los fans tengan que recurrir a las redes sociales y a la interpretación de fotos y vídeos para intentar entender qué sucede. Al no tener acceso a información directa, los fans se ven obligados a buscar pistas en cada detalle, en cada gesto, en cada publicación. Este hermetismo, sin embargo,
también es una decisión legítima y comprensible. Los actores tienen derecho a proteger su privacidad, a decidir qué aspectos de su vida personal quieren compartir con el público y a mantener una distancia saludable con el ojo mediático. *** Redes sociales, el terreno de la interpretación y la proyección ***. Las redes sociales se han convertido en el terreno de juego favorito de los fans para analizar y debatir la relación entre Ali y Esla. Un like, un comentario o una foto subida en el mismo lugar, un emoticono, pueden ser interpretados como una señal, como una prueba de una conexión más allá de la amistad. Los fans, con lupa en mano, analizan cada detalle, cada gesto, cada publicación. Crean compilaciones de fotos y vídeos, comparan horarios, investigan lugares y buscan cualquier indicio que pueda confirmar sus teorías. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que las redes sociales pueden ser engañosas, y que no todo lo que vemos es necesariamente lo que parece. A veces los fans proyectan sus deseos y fantasías en la realidad, buscando pruebas de una relación que les gustaría que existiera. La interpretación de las redes sociales es subjetiva, y lo que una persona percibe como una señal, otra puede verlo como una simple coincidencia. *** Conclusión. Un misterio abierto y la magia en pantalla ***. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que básicamente estamos ante un misterio. Un misterio que involucra a dos actores talentosos y queridos, y que ha generado una gran expectación entre sus seguidores. La verdad es que sin una confirmación oficial, todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y el análisis de pequeñas pistas. La química entre Ali y Esla es innegable, y aunque no sepamos qué tipo de relación tienen, su trabajo juntos ha sido increíble. Han logrado crear personajes que han conectado con el público, que han emocionado, que han hecho reír y llorar. Han demostrado su talento y su profesionalismo, y han creado momentos mágicos que han quedado grabados en la memoria de los espectadores. Como fans podemos disfrutar de su trabajo, de su talento y de la magia que crean en pantalla, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. Podemos admirarlos por su arte, por su dedicación y por su capacidad para conectar con el público. Y podemos respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para vivir sus vidas como consideren oportuno. En definitiva, el secreto de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu sigue siendo un misterio. La verdad probablemente solo la conocen ellos. Pero lo que sí es cierto es que su trabajo juntos ha sido excepcional, y que su conexión en pantalla ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. *** Resumen y reflexiones finales ***. En resumen, hemos explorado las especulaciones sobre la relación entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, en particular sobre el famoso secreto que los rodea. Hemos analizado las teorías, las evidencias y la falta de confirmación oficial. Hemos visto cómo los fans han interpretado cada detalle, y cómo el misterio sigue vivo. Hemos debatido sobre la importancia de la privacidad de los actores, y sobre el papel de las redes sociales en la amplificación de los rumores. Y hemos concluido que al final, lo más importante es disfrutar de su trabajo, de su talento y de la magia que crean en pantalla. La verdad, el secreto puede que nunca se revele por completo. Pero eso no le resta valor a su trabajo, ni a la conexión que tienen con el público. Lo importante es que como fans sigamos disfrutando de sus interpretaciones, y que respetemos sus decisiones y su privacidad. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Halil y Esla? ¿Qué opinan de la química que tienen en pantalla? ¿Qué conclusión sacan de todo lo que hemos hablado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Ya saben, es muy importante para que el canal siga creciendo. No olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Y muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.